Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Por estos días vivimos una realidad que nos obliga a mirar de manera diferente nuestras cotidianidades personales, profesionales, laborales, productivas, familiares y por supuesto nuestras formas de relacionarnos y de interactuar con otros. En este sentido, se recomienda el distanciamiento social por parte de la Organización Mundial de la Salud y en este escenario, pues probablemente hay una urgencia para que la pandemia no se siga extendiendo. Por otro lado, la educación, que es uno de los sectores claves de cualquier sociedad, está dejando en vacancia o en una orientación sin presencia en las escuelas, colegios, universidades, a cerca de 850 millones de niños y de jóvenes en el mundo. Más de la mitad de esta población que indudablemente accede diariamente a estos servicios educativos dentro de los establecimientos de la institucionalidad educativa. En este orden de ideas, la situación se puede plantear también de manera grave en los efectos sociales, económicos y por supuesto de bienestar que tiene la humanidad. Colombia no es la excepción. Por eso este programa que hoy vamos a tratar va a hablar con una de las principales líderes de la educación a distancia en Colombia, decana de nuestra universidad en la Escuela de Ciencias de la Educación, la doctora Clara Esperanza Pedraza, a quien le hemos pedido nos acompañe para que ustedes, queridos televidentes, puedan revisar de fondo cuáles son las condiciones, características de la modalidad de la educación a distancia y de sus diferentes metodologías. Bienvenida, doctora Clara, a este programa. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos. Efectivamente, el contexto que usted acaba de presentar pues merece toda la reflexión posible y además todas las acciones posibles de manera responsable. Sin duda, pues la educación a distancia hoy se constituye en un elemento importante para poder superar las dificultades que estamos afrontando y para poder avanzar, contribuyendo de alguna manera a que todas las situaciones que se presentan en el orden que usted lo planteó, pues sean mitigadas un poco, ¿no? Pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, tenemos que hacerlo con calidad. Garantía de calidad, claro sí, que sí. Eso es lo primero. Por eso es tan importante lo que usted plantea. Vamos, querida doctora Clara, a irle contando a los televidentes de manera didáctica cuáles son las diferencias entre la educación a distancia y la educación presencial, fundamentales para entender que la educación es una sola, pero que lo que cambian son los modos de desarrollarla. Es muy importante, televidentes, que ustedes reconozcan que siempre la educación se proyecta hacia la formación integral de los individuos. Y formar integralmente individuos significa darle valores, darles formas de afianzar personalidades, darles formas de entender el conocimiento para ser primero reconocido y luego gestionado, aplicado y por supuesto productivo en todos los escenarios propios de la vida de una persona. Esas diferencias marcadas entre la educación a distancia y la educación presencial, ¿cuáles serían de manera muy general? Bueno, tanto la educación a distancia como la educación en general tiene que tener en cuenta pues, el tipo de persona o el tipo de estudiante con el que vamos a interactuar en todos esos procesos pedagógicos. Pero algo muy importante es que la educación a distancia da las posibilidades no solo de cobertura, sino también de calidad por poder, por ejemplo, emplear procesos de planificación para la interacción, para el uso de medios tecnológicos, según el tipo de poblaciones, según los territorios. Es decir,
facilita toda la pertinencia posible para que en el marco de la educación para todos, todos tengan acceso con calidad al logro de sus aprendizajes. Uno de los temas más importantes de diferenciación son los modelos pedagógicos. En la educación presencial sabemos que el modelo pedagógico de alguna manera es un profesor, un grupo de estudiantes, una interacción permanente bajo diferentes métodos y seguramente algunos medios de apoyo. En la educación a distancia, ¿cómo es? En educación a distancia hay múltiples formas de interacción. Y aquí el rol del docente y el rol del estudiante pues tienen unas particularidades. Empezando porque el estudiante desde su autonomía también define sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. Y esas posibilidades se las da la educación a distancia y virtual con los medios y mediaciones pedagógicas que se ponen al servicio de su aprendizaje. En ese sentido, el rol del profesor también es el de un facilitador, de un orientador real. Ya no es un dictador de clase. No, aquí ya no se dictan clases y las interacciones además para el aprendizaje no se dan de manera unilateral entre el docente y el estudiante, sino que aquí las interacciones se dan con los demás estudiantes, con el medio y a través de diferentes redes, con otros actores y otros personajes que se encuentran tanto en el orden nacional como internacional. Aquí entra lo global también y eso enriquece muchísimo todo el proceso, digamos, de desarrollo curricular y de formación integral de los estudiantes. En una coyuntura como la que estamos viviendo hoy, donde las personas nos están pidiendo que vayamos a la casa, que nos aislemos, el ejercicio de la docencia y el ejercicio del estudiante utilizando los medios de la virtualidad particularmente, cómo se desarrollan y qué cambios sustanciales pueden tener para no entender y no confundir que uno puede hacer una clase magistral utilizando el medio. O sea, yo podría hacer clase presencial a distancia, pero esa no es la educación a distancia. No, efectivamente, así como la educación virtual tiene muchas bondades, también tiene muchas exigencias. No se trata simplemente de pedirle a los estudiantes que vía correo electrónico envíen trabajos como usted lo está planteando, ni se trata simplemente de pedirles que suban a alguna plataforma algún contenido en PDF a los profesores. Esto exige planificación, exige establecer una mediación pedagógica, una estrategia de aprendizaje, unos modos y formas de interacción con el estudiante desde una planificación de verdad muy asertiva. Por eso es tan importante caracterizar nuestros estudiantes, con qué medios cuentan, pero también caracterizar nuestros docentes, qué competencias tienen ellos realmente para poder interactuar a través de los medios y generar esos procesos tan importantes en los estudiantes como es aprender a aprender. Por ahora los invito a unos mensajes institucionales y recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para Colombia y para América Latina. Bueno, televidentes, veníamos tratando con la doctora Clara Pedraza, nuestra invitada del día de hoy, y quien es la decana de nuestra Escuela de Ciencias de la Educación, el tema de diferenciación entre la educación virtual, la educación a distancia, la educación presencial o convencional, e indudablemente nos había quedado claro que la educación toda persigue los mismos fines, la formación integral, pero los medios, el ejercicio de los roles de los actores que intervienen en estos procesos de formación, pues indudablemente son muy diferentes. Vamos a hablar también ahora, para explicarle a los televidentes, sobre estas preocupaciones que la gente tiene en un momento como el que ahora vivimos, y en esas preocupaciones hay confusiones. Nos decía usted, cerrando el segmento, que no se podía confundir la educación a distancia o la educación virtual con simplemente poner a los estudiantes a hacer acciones con el correo electrónico o a leer ciertos textos y aplicarles unas evaluaciones. ¿Qué hay detrás de esto en términos de los
diferenciales de los planes de estudio, de los currículos, y cómo la educación a distancia recoge elementos sustantivos a la hora de entender la transformación del rol del estudiante y el docente. Bueno, es algo bien complejo. Es complejo. Realmente detrás de esto hay todo un proceso de planificación curricular muy fuerte. Y ese proceso de planificación curricular no empieza por las asignaturas. No empieza precisamente por ver qué tipo de contenidos voy a desarrollar. Empieza por el conocimiento del estudiante, pero también con el conocimiento del estudiante desde su historia, desde su territorio. Correcto. Porque si no conocemos el medio o el entorno en el que se desenvuelve nuestro estudiante, difícilmente vamos a poder establecer todos los procesos de interacción y toda la riqueza además que podemos acompañar dentro del proceso de formación a través de los currículos. Entonces, lo primero es conocer al estudiante y por eso en la UNAD se desarrolla todo un proceso de caracterización que en cada uno de los cursos, porque se llega al microcurrículo, se llega a cada uno de los cursos y allí cada docente tiene la posibilidad de saber con qué tipo de estudiante está interactuando y en qué condiciones está interactuando ese estudiante, y desde allí también en esa planificación curricular puede establecer todos los procesos de accesibilidad, porque no se trata, por eso lo decía, de enviar, solicitar que envíen cosas por correo electrónico, con qué tipo de estudiante estamos interactuando, qué necesidades de accesibilidad, por ejemplo, tiene ese estudiante. Eso por un lado, pero por otro lado también qué tipo de docente tenemos, cómo vamos a hacer que él logre también establecer esas interacciones para el aprendizaje, cuidando también los propósitos de formación del programa, los propósitos de formación y las competencias del mismo curso, cómo las va a desarrollar. Entonces él tiene que pensarse y planificar unas mediaciones pedagógicas, y al planificar esas mediaciones pedagógicas tiene que establecer cómo va a desarrollar esos procesos de acompañamiento docente, cómo va a ser su acción tutorial allí como facilitador, cómo lo va a lograr. Ese tema del cómo también está referenciado en el entendimiento didáctico y pedagógico de los medios. Hace unos días yo escuchaba a un dirigente de este país diciendo que la educación virtual era simplemente la relación del estudiante con un computador, y por supuesto desde allí esa facilidad de, que usted ha mencionado, de que las actividades son simplemente haga, lea y listo. Hay una relación directa de los currículos con la motivación del estudiante por aprender a aprender. ¿Qué significa eso del aprender a aprender? ¿Y qué significa eso del aprender a hacer, del aprender a hacer cosas y, por supuesto, del aprender a gestionar el conocimiento? Bueno, eso implica mucho. Otra compleja. Otra compleja. Bien, aprender a aprender tiene que ver mucho con la motivación, como usted lo ha planteado, tiene que ver con la autonomía, parte de la vinculación de la educación con el proyecto de vida, es lo primero. Correcto. Parte de eso, el proyecto de vida aquí es fundamental para que el estudiante realmente esté en disposición para aprender a aprender. Pero también necesita de los elementos de orden pedagógico, de orden didáctico, que le van a ayudar a él a utilizar de manera adecuada las herramientas. Hagamos un paréntesis para explicarle a los televidentes. Nosotros fácilmente hablamos de las diferencias entre lo pedagógico y lo didáctico, pero ellos no lo entienden. Denos un ejemplo. Bueno, lo didáctico está más centrado en los métodos, en las estrategias. Lo pedagógico está más pensado en la reflexión que se hace sobre cómo se logra llegar al aprendizaje. Entonces allí tenemos que pensar cómo aprenden nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes en educación a distancia y virtual aprenden distinto. Inteligencias múltiples. Exactamente. Entonces allí hay una diferencia. Entonces, cómo aprendemos tiene que ver mucho con la pedagogía, y cómo desarrollamos los métodos para aprender tiene que ver mucho con la didáctica. Otro de los temas que nosotros generalmente hablamos es de los objetos virtuales de aprendizaje y de los ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Qué es eso? Bueno, son dos cosas distintas. Correcto. Sí, el ambiente virtual de aprendizaje de alguna manera lo que hace es establecer todas las relaciones que se van a desarrollar pedagógicas y didácticas dentro de, puede ser del aula virtual como tal,
en donde se disponen todos los recursos, todas las mediaciones pedagógicas, todos los escenarios posibles para que el estudiante pueda aprender. Pero un objeto virtual de aprendizaje ya viene a ser un dispositivo que es una herramienta como tal, en donde hay información que se le presenta al estudiante, pero también hay posibilidades de interacción a través de ese objeto virtual de aprendizaje y también hay posibilidades de evaluación. Y también hay unas características de orden tecnológico que se deben tener en cuenta, digamos, unos datos, unos metadatos y también unos canales de divulgación o unos medios de divulgación o de uso de ese objeto virtual de aprendizaje. Por ahora quisiera invitarlos a que nos sintonicen en nuestro canal de YouTube, en el canal Sur Universitario y por supuesto en esta señal institucional. Ya regresamos. Seguimos con una educación y desarrollo. Hoy con la grata presencia de la doctora Clara Pedraza, nuestra decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. Doctora Clara, Señor. ¿la educación a distancia es para ciertas áreas de conocimiento o para todas? No. Si hay algo que tiene la educación a distancia y virtual, es su conexión total con la educación para todos, con esa filosofía. Fíjense cómo en la UNAD se desarrollan procesos desde el nivel de alfabetización hasta el nivel doctoral. Así es decir, es. la persona pasa por toda la cadena de formación y es así como de manera muy orgullosa nosotros podemos tener en nuestra universidad estudiantes que iniciaron por un proceso de alfabetización. ¿No sabían leer y escribir? No sabían leer y escribir y pasaron luego Hicieron la primaria, el bachillerato, pasaron a formación tecnológica. y luego al grado, a posgrado. Hemos tenido estudiantes ya en posgrado de aquellos que iniciaron hace unos años en el bachillerato, Sí, que era para cierto. jóvenes y adultos. Entonces, eso es muy gratificante. Una buena conexión con los proyectos de vida, ¿no? Exactamente, ahí es donde está ese nexo con el proyecto de vida y el estudiante encuentra allí todas sus posibilidades. Es que antes todo lo teníamos como muy marcado, ¿no? Entonces, si no hacíamos bachillerato hasta cierta edad, ya no podíamos. Si no conseguíamos trabajo, pues en cierta edad era un problema, así que había que dedicarse, concentrarse en eso. Si no nos casábamos a cierta edad, también era un problema. Solterones para el resto de la vida. Sí, o sea, como que los ciclos vitales estaban muy marcados. Aquí hay varios Bombril en este escenario. Bueno. Sí. Estaban muy marcados esos ciclos vitales. Sí. Hoy no. Hoy Cierto. no están marcados. Hoy ya no. Hoy yo puedo perfectamente desarrollarme también en todo lo que deseo frente a mi proyecto de vida, independientemente de si estoy trabajando, si soy ama de casa. Es decir, hoy tengo todas las posibilidades. Entonces, eso hace... Y este tipo de educación facilita todo esto. Claro, entonces eso hace que esos ciclos vitales sean mucho más flexibles y que yo me pueda desarrollar, no en un solo campo de conocimiento, como a veces se piensa, ¿no? En todas las disciplinas, en todas las áreas del conocimiento. Por eso la UNAD, por ejemplo, lleva casi 4 décadas formando ingenieros, formando administradores, educadores, personas en la campo de conocimiento de las ciencias agrícolas, pecuarias, en el medio ambiente, en las ciencias sociales, humanas, ahora en las ciencias de la salud, en las ciencias jurídicas. Hay toda una oferta educativa que no tiene restricciones ni límites, como lo dice usted, ¿no? Exactamente, porque también contamos con los recursos que nos permiten hacerlo. Hoy en día, pues si nos vemos abocados a la innovación, creo que la universidad no se ha quedado corta en eso. Y nos ha desafiado a nosotros, a todos los, digamos, a todos los académicos que estamos inmersos en esta modalidad. Nos ha desafiado y nos ha permitido también desarrollar, innovar, y eso ha sido también muy enriquecedor también frente a nuestros propios proyectos también de vida personales y profesionales. Una de las cosas que uno siempre plantea es que la historia tiene que dejar siempre enseñanzas, ¿no? La educación a distancia tuvo precursores como la radio educativa y la televisión educativa. Hoy en estos afanes de la pandemia se dice, pues acudan a la televisión educativa o a la radio educativa, pero no está de por medio todos estos elementos que hemos aprendido. Y es que no se trata de dictar clases a través de estos medios, ¿no? Sino de generar otro tipo de estructuras. Allí, ¿cómo ve usted el papel que puede jugar la transformación que nos demanda esta problemática frente al sector educativo? Bueno,
aquí todos nos hemos visto desafiados en el país frente al problema, ¿cierto? Y tenemos que reconocer las bondades que en este momento nos está dando la educación a distancia y virtual, no solamente en las posibilidades de avanzar académicamente, sino también de atender a nuestros territorios. Fíjese todos los procesos que se pueden lograr desde la Escuela de Ciencias de Salud con telesalud. Correcto. ¿Cierto? Con los procesos de aprendizaje también que se dan en salud. Es decir, hay muchas posibilidades que nos permiten afrontar los mismos problemas y hay que verlo, hay que reconocerlo. Hay muchos desafíos y las tecnologías nos los están permitiendo. Es saberlas usar realmente frente a los problemas. Por eso una de las cosas que tenemos, de las competencias que tenemos que desarrollar en educación a distancia y virtual es asumir riesgos y afrontar problemas. Así es. Son dos elementos Doctora Clara, fundamentales. una de las cosas que no me gustaría ir dejando en el camino es lo que se desarrolla en términos de investigación, de innovación y de proyección social con referentes a la misma estructura de educación a distancia que ata a la universidad con el territorio, con sus problemas y con todas sus oportunidades de transformación. Sí, pues es muy interesante ver cómo nuestros docentes y nuestros docentes investigadores hacen presencia en territorio, interactuando con los campesinos, por ejemplo, interactuando con ellos para mostrarles el camino para lograr una producción de calidad usando tecnologías. Y cómo ellos se dejan seducir, porque ellos se dejan seducir frente a esas posibilidades de aprendizaje. Pero también eso está en el marco de todo un programa, ¿no? Como el programa de Campo UNAD. Es decir, está pensado, está planificado. No es salir a la calle a decir, bueno, venga, hay desarrollos de investigación aplicados. Exactamente. Hay desarrollos de innovación aplicados. Hay conocimiento del entorno. Hay caracterización de los actores de ese entorno. Y por supuesto es una dinámica que la universidad, y en este caso su relación con toda Colombia, ha propiciado jalonando el desarrollo humano sostenible y jalonando también el desarrollo de las regiones, ¿no? Exacto, todos esos procesos de sostenibilidad del planeta, cómo nosotros los incorporamos a través de la educación a distancia y virtual, y es uno de los desafíos de la educación para todos, de la educación en general. Pero fíjese también algo tan importante desde la investigación en educación a distancia y virtual, y es cómo hoy estamos investigando en temas relacionados con la retención y la permanencia de los estudiantes. Y entonces estudiamos el Big Data, estudiamos herramientas como la gamificación. En este momento adelantamos 2 proyectos macro muy importantes con Colciencias en relación con esos temas y pensados mucho en cómo estos estudiantes pueden permanecer dentro del sistema educativo pero aprendiendo con calidad. Tampoco quisiera perder la oportunidad de tenerla a usted hoy en este programa, porque usted lidera el programa de formación de formadores de la UNAD desde su escuela. Y esto es una invitación que le quiero hacer a la institucionalidad educativa y, por supuesto, a todos los televidentes para conocer este programa que forma a los docentes y que los forma en desarrollo de este tipo de competencias en varias estructuras, plataformas, y que al final es una demanda que la propia UNESCO reconoce se le está haciendo a la educación en general en todo el planeta. Sí, a veces se piensa que para ser profesor o docente o investigador en el marco de la educación a distancia basta con tomar un curso y no. Nosotros hemos encontrado que se requiere el desarrollo de unas competencias digitales, unas competencias pedagógicas, unas competencias sociales, unas competencias personales, unas competencias para la gestión del conocimiento, unas competencias para, digamos, para el mismo acompañamiento virtual específicas, el mismo acompañamiento docente específicas. Entonces hemos establecido varios niveles. Hay un nivel de apropiación en donde a través de algunas diplomaturas nosotros vamos desarrollando esas competencias, pero no nos quedamos allí, tenemos que pasar a un nivel de profundización, porque el mundo cambia, las dinámicas cambian en educación virtual a distancia. Sí. Entonces allí tenemos una oferta de especializaciones
que profundizan esas competencias, como en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, que hemos hablado mucho del desarrollo de la autonomía, y en educación superior a distancia, para comprender muchísimo más ese modelo. Correcto. Pero también en educación, cultura y política, para entender que este modelo obedece también, o estas modalidades obedecen también a la respuesta que requiere el mundo, que requiere el país. Pero no nos quedamos allí tampoco, vamos a otro nivel, que es un nivel de investigación. Y allí tenemos maestrías, la oferta de las maestrías. Una de ellas en educación está orientada al aprendizaje, precisamente en la sociedad del conocimiento y las implicaciones que eso tiene, pero otra línea está enfocada hacia esa relación entre educación, tecnología e innovación, Así es. porque la innovación es muy importante. Y allí la investigación juega un papel fundamental. Pero no nos quedamos ahí, seguimos con otro nivel, que es el nivel de la innovación. Y allí tenemos la oferta de doctorado en educación y tecnología. Correcto. Entonces, donde enlazamos a UNAD Florida también. Donde tenemos a UNAD Florida con nosotros. Entonces, fíjese que es un continuum formativo. De acuerdo. Y ese continuum formativo, pues, exige del docente que se desempeña en educación a distancia y virtual, pues, el desarrollo de sus competencias plenamente. Y además le abre su vida al mundo. Así es. ¿Sí? Bueno, doctora Clara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por su compañía y los esperamos en próximas emisiones de su programa Educación y Desarrollo. Hasta la próxima.